en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 14 de junio de 2023. Si había algo más claro que el agua, era que en el partido gobernante, en el Partido Socialista, estaban esperando como agua de mayo que el Partido Popular, el que parte como favorito en las próximas elecciones generales, sellara algún pacto con Vox para poder utilizarlo como arma arrojadiza contra la cabeza de Alberto Núñez Feijóo. Había que hacer sonar la campana de la alerta antifascista para tratar de movilizar al electorado de la izquierda. Y dicho y hecho. Ahora luego les contaremos la resaca que está teniendo el pacto al que han llegado en Valencia el Partido Popular y Vox, el partido de Abascal, pero lo que está más claro que el agua, insisto, es que las fuerzas vivas del Partido Socialista, sobre todo las ministras, es muy curioso que han movilizado hasta 4 ministras para hacer ese llamamiento a lo que viene, la extrema derecha. Empezamos por cualquiera, pero bueno, me interesa empezar, y ahora les explicaré por qué, por María Jesús Montero. Vox se está reafirmando como una formación política que tiene criterio propio y que, por tanto, está exigiendo en aquellos lugares en donde tienen que contar con ellos para gobernar, tener un papel, tener capacidad de entrar en los gobiernos, estar en las instituciones, y ellos, lejos de una línea roja, le están poniendo una alfombra roja. Han escuchado ustedes bien esto de la alfombra roja, ¿no? Porque me interesaba que escucharan primero a María Jesús Montero, para una vez más poder demostrar por la vía de los hechos que los argumentarios de los partidos políticos hacen que uno y otro, en este caso una y otra, se repitan como papagayos. Entonces, alguien ha tenido la feliz ocurrencia, feliz o infeliz, esto ya es una cuestión opinable, de incluir en el argumentario del partido gobernante que el PP le pone alfombra roja a Vox en vez de línea roja. Y para que vean ustedes que no me lo invento, escuchen a Nadia Calviño. Que sigamos hablando de estos temas en el día en el que el señor Feijóo ha pasado de poner líneas rojas a poner la alfombra roja a Vox, y que ha dejado claro que votar al PP es votar a Vox. Yo, francamente, creo que, en fin, no es el día para que estemos hablando de estos temas. Lo tienen claro, ¿no? Es decir, hay que pasar de la línea roja a la alfombra roja, y esta idea pues la vamos a ver repetida porque el mimetismo con el que los candidatos o los militantes de los partidos o los simpatizantes de los partidos, porque Nadia Calviño ni siquiera es militante del Partido Socialista, se acogen a lo que algún cabeza de huevo del partido les ha relatado, les ha escrito, y ellas como papagayos van y lo repiten. En el caso de Margarita Robles podríamos establecer, si queremos, una pequeña excepción. Margarita Robles es la ministra de Defensa, tampoco milita en el PSOE, igual que Nadia Calviño. Y es verdad que Margarita Robles ha sido alistada para que también ella haga sonar la alerta de ojo, cuidado, que viene aquí la gran plataforma conjunta del Partido Popular y Vox. Pero al menos Margarita Robles tiene la personalidad de no recurrir a lo de la alfombra roja y la línea roja. Bueno, yo creo que ayer Núñez Feijóo dejó muy claro que él aspira en España a un gobierno de coalición PP-Vox, y eso es evidente que es así. Lo que ocurrió ayer en Valencia, además, a toda velocidad, si se me permite la expresión, eso pone de manifiesto que era algo que estaba estudiado, que estaba pactado. Muy bien. Bueno, pues en definitiva, esto es para que ustedes se den una idea de hasta qué punto estaban ya también preparados en el principal partido gobernante, en el Partido Socialista, para utilizar como argumentario, insisto, como arma arrojadiza contra la cabeza de Núñez Feijóo, esta idea del pacto con Vox en la Comunidad Valenciana. No será el único que se suscriba, por cierto, luego seguiremos hablando de eso. Pero es muy curioso, me ha llamado mucho la atención, porque esta mañana ha estado en esta casa, en el programa de Federico Jiménez de los Santos, Alberto Núñez Feijóo. Y bueno, ya habíamos comentado en días anteriores que el Partido Popular sabía, era conocedor, tenía más claro que el agua que el Partido Socialista, si ellos llegaban a algún acuerdo previo con Vox, lo iban a utilizar en pre-campaña y en campaña. Y verán ustedes cómo nos aburriremos todos los días de escuchar admoniciones como las que habían suscrito María Jesús Montero, Nadia Calviño o Margarita Robles. Y por lo tanto ellos inicialmente habían pensado que para evitar que este argumento pudiera ser utilizado con tanta reiteración, posponer los acuerdos con Vox hasta después de las elecciones generales, hasta después del 23 de julio. Esa era la idea inicial. Pero después,
por alguna razón que no ha sido suficientemente aclarada y que a mí no me parece mal, ellos cambiaron de criterio. Y entonces dijeron, pues no esperemos hasta después del 23 de julio, adelantemos los pactos con Vox. Entonces le hemos preguntado esta mañana al señor Núñez Feijóo, en esa entrevista, el programa de Federico, el porqué de ese cambio de criterio. Y resulta que la explicación que da Núñez Feijóo es pasmosa, porque o está muy mal informado o nos ha mentido de una manera clamorosa. Todas las comunidades autónomas han de constituirse antes del 23 de julio, todas. Si usted coge el reglamento de las cámaras de cada una de las comunidades, tanto la primera como la segunda votación, tienen que producirse en los entornos de junio, principios de julio. Por tanto, el 23 de julio el único escenario posible es o hay gobiernos en las comunidades autónomas o hay elecciones otra vez. Bueno, o hay segunda votación. No. Las segundas votaciones también están concretadas en el reglamento de la Cámara. Se producen X días de la primera. Sí. Por tanto, no es posible constituir comunidades autónomas después del 23 de julio. Eso es falso de toda falsedad. Señor Núñez Feijóo, y vuelvo a reiterarlo. Yo, que tengo una buena opinión de usted, quiero pensar que es que no se lo han explicado bien y que por lo tanto ha cometido usted un error. Porque lo peor sería pensar que usted ha mentido descaradamente a sabiendas. Quiero pensar que eso no es el caso que nos ocupa. Pero debería usted leerse muy bien lo que dice el reglamento de las Cortes Valencianas. Las Cortes Valencianas se van a constituir el día 26 de junio. Y a partir de la Constitución, según el artículo 143 del reglamento de las Cortes Valencianas, se dice que hay hasta 12 días de plazo, una vez constituidas las Cortes Valencianas, para presentar candidatos a la presidencia de la Generalitat. Hasta 12 días. Eso nos lleva al día 8 de julio, señor Feijóo. A partir de ahí, el propio reglamento fija entre 3 y 7 días el plazo en el que se tiene que producir la primera votación. Y esto nos llevaría a los días entre el 11 y el 15 de julio. Para ser investido en primera votación hace falta mayoría absoluta. Si no se consigue la mayoría absoluta en la primera votación, hace falta mayoría simple en la segunda votación, que se tiene que producir 48 horas después de la primera, es decir, entre el 13 y el 17 de julio. Pero, ¿qué ocurre si no se alcanza la mayoría simple en la segunda votación? Que a partir de ahí se contabilizan 2 meses de plazo hasta que se disuelven las Cortes. Y eso nos llevaría hasta el 13 o el 17 de septiembre para disolver y convocar unas nuevas elecciones que se deberían celebrar en octubre. Esta es la verdad, vamos, que tampoco es mucho mérito. Es leerse los artículos 143 y 144 del reglamento de las Cortes Valencianas. Por eso no entiendo por qué el señor Núñez Feijóo nos cuenta esa milonga. Pues hubiera sido mucho más fácil, en mi modesta opinión, decir, oye, usted, si todo el mundo sabe que vamos a pactar con Vox, ¿por qué perder tiempo? Si es absurdo mantener el secreto, necesitamos a Vox para llegar a la mayoría absoluta y para tener estabilidad parlamentaria, pues lo normal es que hagamos normal lo que a nivel electoral es normal. Y sin embargo él ha querido esta otra explicación, insisto, basada o en la mala información o en la mentira alevosa. Y vuelvo a repetir que no quiero pensar en esa segunda consideración. Es más, para que vean ustedes hasta qué punto esto es así, al mismo tiempo que estaba hablando el señor Núñez Feijóo en esta cadena de emisoras, en el programa de Federico, está hablando en la cadena COPE el señor Mazón, don Carlos Mazón, el que va a ser próximo presidente de la Generalitat de Valencia. Y a él le preguntaba a Carlos Herrera lo mismo que le hemos preguntado a Feijóo. Oiga, ¿por qué han querido hacerlo tan deprisa? ¿Por qué no han esperado a después del 23 de julio? Respuesta del señor Mazón. Y porque había que esperar. Nosotros tenemos la obligación, y yo entiendo que tengo la obligación y también la devoción de poner en marcha lo antes posible el gobierno que han querido los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Es que cada día que pasa sigue en marcha la oficina de la Policía Lingüística en la Comunitat Valenciana. Cada día que pasa sigue en marcha el impuesto a la muerte en la Comunitat Valenciana. Cada día que pasa el hermano de Puig va aumentando su lista de subvenciones y va camino de los 2 millones de euros. ¿Y por qué no acabar ya con este procés en la educación que tiene a los padres sin libertad educativa, ¿no? ¿Por qué no hacerlo así? ¿Y por qué no ha contestado el señor Feijóo en estos términos? Que se puede uno compartir o no. Uno le puede mirar con mejor simpatía o con más antipatía el pacto entre el Partido Popular y Vox de Valencia, pero la explicación es la que dice el señor Mazón.
que no nos cuente una milonga el señor Feijóo diciendo que es que no se podía hacer antes del 23 de julio, que había que convocar en agosto, porque eso no es verdad, sencillamente no es verdad. Bueno, en todo caso, lo que está claro, olvidémonos ya de pequeños detalles que a mí me parecen interesantes, porque claro, cuando uno quiere ser candidato a la presidencia del gobierno y quiere ganarse la credibilidad de la gente, pues no puede empezar metiéndonos en estos jardines, desde mi modesta opinión, pero bueno, que haga el señor Feijóo, que es mayor, lo que le parezca más oportuno. A donde quiero llegar es a que el Partido Popular ha tenido mucha prisa en llegar a acuerdos donde sabe que esos acuerdos van a ser inevitables y, sin embargo, en otros lugares, como por ejemplo en Murcia, ha querido rivalizar con Vox. La situación de Murcia es muy peculiar, porque en Murcia el Partido Popular se ha quedado a 2 escaños de la mayoría absoluta. Y por lo tanto, es verdad que Vox tiene que empeñarse en que el Partido Popular no gobierne, tendría que votar en contra, porque el Partido Popular tiene más votos, el solo Partido Popular, que toda la izquierda junta. Por lo tanto, ahí Vox está en una situación comprometida. Y Vox le había dicho al Partido Popular: a pesar de eso, o tú me das un puesto en la Asamblea, en el Parlamento Regional, sobre todo la presidencia, o no te voy a apoyar, y habrá que repetir las elecciones. Y a pesar de esa advertencia, esta es la noticia de hoy, el Partido Popular ha ninguneado a Vox en la constitución del Parlamento Regional, y Vox mantiene su amenaza de tener que repetir las elecciones. Lucía Martín. Esta posibilidad de repetición electoral cobra fuerza tras las declaraciones de José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, que tras concluir la constitución de la Asamblea Murciana declaraba lo siguiente. Génova ha decidido que en la región de Murcia hay que ir a elecciones. Ha decidido que lo que se ha pactado en Valencia, en Murcia hay que mantener esa equidistancia que quiere mantener entre el Partido Socialista y Vox, cuando es imposible mantener una equidistancia entre el sanchismo, cuando es imposible mantener una equidistancia entre todos aquellos que pactan con los enemigos de la nación. Mientras el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, secunda las declaraciones del líder regional de su partido y sentencia que la forma que tiene el Partido Popular de garantizar la investidura de López Miras sin repetir elecciones es contando con ellos. El problema es que el señor López Miras no tiene ni la mayoría de los votos ni la mayoría de los escaños. Y alguien le ha debido convencer de que puede gobernar sin tener la mayoría de los votos y la mayoría de los escaños. Y quien le ha convencido de eso no debe quererle mucho, porque eso no es posible y porque saben perfectamente que Vox ha dicho que si necesitan nuestros votos tendrán que contar con nosotros, tendrán que llegar a un acuerdo con nosotros. Y no tienen ninguna intención de que eso sea así, es lo que nos han expresado estos días en las negociaciones, y yo creo que obedece a los cálculos de política nacional del señor Feijóo, y lo digo con tristeza. A pesar de estas declaraciones, desde el PP, Joaquín Segado, portavoz regional, ha defendido esta acción de su partido, aunque aseguran seguirán tendiendo la mano a Vox. El problema es que lo que Vox quería era, con su representación, tener la presidencia de la Asamblea Regional. Y nosotros, legítimamente, creo que hemos defendido que la presidencia de la Asamblea Regional correspondía al partido que ha obtenido 21 diputados y un 43% del apoyo de los ciudadanos, que era el Partido Popular. Y eso es lo que hemos defendido. Nosotros no somos, desde luego, de posturas en este sentido rupturistas. Constituida la nueva Asamblea, se plantea ahora posibles escenarios que tienen de por medio las elecciones generales. Con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE, López Miras podría ser investido presidente en la primera quincena de julio. Sin embargo, si el partido de Abascal decide no apoyar al candidato popular en esta primera instancia, la investidura quedaría pausada por la campaña electoral de los comicios generales de cara al 23J, donde cesa toda actividad parlamentaria hasta el día de la votación. En este escenario, la Asamblea Regional dispondría de la última semana de julio para llegar a un acuerdo y aprobar así la investidura que, en el caso de no volver a salir, tendría que aplazarse hasta septiembre. Bueno, el caso es que si miramos a Valencia podríamos llegar a la conclusión de que el Partido Popular no tiene ningún problema en pactar con Vox, y si miramos a lo que está ocurriendo en Murcia llegaríamos a la conclusión contraria, es decir, que el Partido Popular, pues, en fin, tiene bastantes reparos en llegar a acuerdos con Vox. Por lo tanto, si ahora nos fijamos en Núñez Feijóo, lo que tiene que pasar después de las elecciones del 23 de julio, la pregunta es, ¿y usted, si lo necesita, pactará con Vox o no pactará con Vox? Que es la pregunta que todo el mundo se hace. Él, como buen gallego, pues ha estado muy renuente a pronunciarse. Bien, es verdad que si uno analiza el espíritu de su respuesta, la conclusión es inequívoca. Oiga, si tengo que pactar con Vox, pues no tendré más remedio que pactar con Vox. ¿O qué pasa, que no puedo pactar con nadie? Si el Partido Socialista pierde las elecciones y el Partido Popular no saca mayoría absoluta, hay que repetirlas, porque el Partido Popular no puede pactar con nadie.
Hombre, no parece que eso sea un contexto muy democrático. Y además, que nos diga el Partido Socialista con quién debemos de pactar o quién no debemos de pactar. Un partido que ha pactado con el populismo de izquierdas más radical de Europa. Un partido que está gobernando con independentistas en Cataluña. Comprenderá usted que no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos. Por lo tanto, insisto, esto es una interpretación. Ustedes podrán hacer la suya propia, como es natural. Yo creo que él no tiene ningunas ganas de pactar con Vox y espera, confía, desea en que los resultados electorales le eviten ese mal trago. Pero si no hubiera más remedio, pues ahí tienen ustedes la doctrina del señor Núñez Feijóo, que por otra parte es la que impone la lógica política y también la lógica democrática. Al final, oiga, los votos son los que los ciudadanos quieren que sean. Y si hay que llegar a ese acuerdo, pues llegar a ese acuerdo y no pasar a gran cosa. Esta es la opinión que yo tengo. Bueno, dicho esto, tengo que decirles que también es noticia del día que por fin conocemos la lista de Madrid, que era el secreto mejor guardado del señor Feijóo. Es verdad que esta mañana, en la entrevista, en el programa de Federico, ya nos había dicho que las listas se cerrarían hoy o mañana. Y ha dicho, preferentemente hoy, es decir, nos ha dado a entender que hoy la conoceríamos y la conocemos. Y había una gran incógnita sobre quién iba a ser el número 2. Él esta mañana ya daba algunas pistas. Primero, en la lista va a haber personas que creo que son buenas, que han tenido experiencia en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y que van a estar en la lista. Por tanto, personas que han trabajado en el ámbito del gobierno de Ayuso van a estar en la lista. Y me parece además fundamental que en la lista de Madrid haya gente que haya hecho política en Madrid. O sea que llegábamos a la conclusión de que el número 2 probablemente sería mujer, porque hay que ir alternando, no es obligatoria la cremallera, pero casi, y que además hubiera estado en un gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de la Asamblea de Madrid. Y es verdad que barajábamos varios nombres y efectivamente se ha cumplido, porque pocas horas después, 3 o 4 horas después, ha trascendido la noticia de que la número 2 de Alberto Núñez Feijóo en Madrid será Marta Rivera de la Cruz, que ha sido durante mucho tiempo la consejera de Cultura de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea madrileña. Marta Rivera de la Cruz. Lo digo porque hay ministras, la ministra portavoz, que no es precisamente, en fin, un prodigio de elocuencia, hoy ha demostrado que no se entera de casi nada, ni siquiera del nombre de sus adversarias. Bueno, lo que queda claro es que nos mintieron el lunes, el Partido Popular nos mintió el lunes, escondía la alfombra roja a Vox y a un condenado de violencia de género, como hoy esconden a Abascal detrás de Marta Rivera de la Calzada. No es Rivera de la Calzada, señora Rodríguez, es Rivera de la Cruz. No entiendo en absoluto por qué dice que han querido esconder al señor Rojas, si lo han señalado, si lo han quitado del Pacto de Valencia, no lo han escondido, todo lo contrario. Y luego ya la primera consideración, esta es la que mejor entienda. A usted también le ha llegado el argumentario de la alfombra roja en vez de la línea roja y eso es lo único que se ha aprendido bien, eso es lo único que ha repetido. Luego, lo del candidato de Vox no lo entiendo y lo de la señora Rivera de la Calzada aún lo entiendo menos, para que vean ustedes el nivel de la ministra portavoz del gobierno. Pero bueno, es verdad que en las listas que hemos conocido hoy, no solo la sorpresa salta en el número 2, Marta Rivera de la Cruz, salta en algunos otros puestos. Y es curioso, fíjense, déjenme que le saque un poco de punta a este momento de la entrevista de Federico con el señor Núñez Feijóo, porque el propio Núñez Feijóo decía lo siguiente. Pues yo me siento muy orgulloso de mi partido. En mi partido no hay corrientes, no hay ni feijóistas. Como no hay ni feijóistas, hay que inventárselos. Por eso, la número 5 en la Asamblea, en la lista de Madrid, es Marta Varela Pazos, hasta ahora jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, y la número 10 es Mar Sánchez, hasta ahora jefa de prensa de Alberto Núñez Feijóo. O sea, las dos colaboradoras más directas y más estrechas de Alberto Núñez Feijóo. Habría que decir que no había feijóistas hasta ahora. Ahora ya vemos que por lo menos hay 3. Feijóo, su jefa de gabinete y su jefa de prensa. Pero bueno, esto no deja de ser una pequeña anécdota. Es curioso porque en la lista hay alguna cosa muy curiosa. Al final, Cayetana Álvarez Toledo va de número 6. Aparece en la lista muy bien destacado Manuel Cobo, en el número 7, que fue vicealcalde de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, como ustedes recordarán. Y luego hay algunas defenestraciones. Bueno, aparece, por cierto, Carlos García Danero, el que fue de UPN y después abandonó UPN por no seguir la disciplina de grupo que les habían marcado desde Navarra, desde Pamplona. Aparece en el número 16, que es un puesto comprometido. Para que salgan 16 diputados, el Partido Popular tiene que obtener un resultado muy bueno.
y por detrás del señor García Danero, que está en el límite, hay alguna defenestración muy llamativa. Por ejemplo, Edurne Uriarte, que fue la número 2 con Pablo Casado, pasa a ser número 19. Elvira Rodríguez, que era la portavoz de Economía del señor Casado y que había sido ministra y además presidenta de la CNMV, pasa al número 20, que no sale, pero vamos, ni de broma. Tendría que producirse una sorpresa literal. Bueno, esto es lo más destacado, creo yo, de las listas que hemos conocido hoy. Pero al margen de los nombres, es verdad que en esa entrevista de Federico al señor Núñez Feijóo también se ha hablado de otras cuestiones más interesantes. Por ejemplo, de economía. Saben ustedes que el Partido Socialista, sobre todo Nadia Calviño, ha venido diciendo desde hace mucho tiempo que el señor Feijóo no tiene equipo económico. Hoy, sin ir más lejos, Nadia Calviño lo ha vuelto a repetir. A mí lo que me parece verdaderamente increíble es que no sepamos quién va a liderar o quién lideraría, ¿no? Y en un hipotético gobierno del señor Feijóo, la política económica, porque como le decía, me parece que los ciudadanos tienen derecho a saber quién, qué y para qué. Le hemos preguntado esta mañana a Núñez Feijóo quién va a ser su ministro de Economía. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, una vez que demos a conocer al ministro de Economía, van a estar muy satisfechos, muy tranquilos, muy seguros y sabiendo que la persona que va a estar al frente de Economía es una persona muy sólida, incuestionable desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista internacional. Sí, pero ¿quién? Una persona muy sólida, muy competente, pero ¿cómo se llama esa persona? ¿Tengo persona o personas para llevar la parte económica del gobierno? Le digo, sí. ¿Lo voy a decir? No. Y déjeme que le repregunte, ¿va a aceptar el debate económico que le ha propuesto Nadia Calviño? Pero la señora Nadia Calviño es una señora que no se presenta a estas elecciones. Bueno, pero sigue siendo la vicepresidenta económica. Pues la señora vicepresidenta económica le propongo yo a alguna persona del Partido Popular para que discuta. Solbes Pizarro fue un antecedente donde... Para que discuta los temas económicos. Incluso lo puedo plantear cualquiera de ellas que no se presenta a las elecciones en el PP, porque ella teóricamente no se presenta a las elecciones. Bueno, esto es un resumen de algunas de las interesantes cosas que ha dicho el señor Núñez Feijóo en la entrevista de esta mañana. Déjenme que no solo nos fijemos en la, digamos, parte del centro derecha del arco parlamentario, sino que hablemos también de los problemas de la izquierda. Los problemas básicamente están en Sumar, por una parte, y en la relación entre el Partido Socialista y Sumar. Y ojo, porque aquí empieza a haber alguna noticia interesante. Hoy Nadia Calviño, aparte de arremeter contra Núñez Feijóo, ha vuelto a ningunear de una manera muy llamativa a Podemos, que ha sido socio de gobierno del Partido Socialista durante toda la legislatura. Y cuando hablaba de la influencia que ha tenido Podemos en la política económica del gobierno, ha llegado a decir lo siguiente. No sé cómo calificar en este momento el proyecto que parece que se está formando alrededor de las siglas de Sumar, ¿no? Yo lo que sí puedo decirle es que la influencia del socio minoritario en la política económica del gobierno ha sido muy pequeña, por no decir ninguna. Bueno, por no decir ninguna, o sea, no se puede ningunear más a alguien que decir no ha tenido ninguna influencia. Y esto ha llegado a oídos de Yolanda Díaz, que ha querido hacer un juego de palabras y devolvérsela a Nadia Calviño con una sutileza que a mí particularmente no me parece nada sutil, ahora la escucharemos, pero que quede claro que lo único que parece ponerse de manifiesto es que una vez que la relación interna de Sumar con sus socios es mala, la relación de Yolanda Díaz con el otro socio, el mayoritario, el Partido Socialista, lleva camino de ser también igualmente mala. Si no, no hubiera dicho, pensando en el Calviño, esto. Aquí no se trata de nadie o Nadia, sino que se trata de algo fundamental, y es decirle a los españoles y a las españolas cómo vamos a controlar la inflación en nuestro país. O sea que Nadia no sabe cómo controlar la inflación. Esta es la conclusión a la que yo llego. Nadie o Nadia. Es una sutileza un poco sutil. Bueno, es miércoles 14 de junio de 2023. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid en funciones, deja la política. Este miércoles, en su último pleno, ha dicho adiós a su etapa como concejala y número 2 en la capital, tras 8 años en el Ayuntamiento de Madrid. Recordamos que en las pasadas elecciones Villacís no consiguió superar el umbral del 5% de los votos que garantizaba la permanencia de Ciudadanos en Cibeles. Hoy la vicealcaldesa
alcaldesa ha reconocido que tiene que descansar y que durante un tiempo se dedicará a su vida privada. María Chamorro. La todavía vicealcaldesa ha aprovechado su último pleno para, decía, sacar las vergüenzas al resto de portavoces y agradecerles su trabajo. Villacís despedía la vida política dejando un encargo a los que se quedan en el consistorio. El único oficio en el que nos hablamos mejor a la espalda que a la cara, que nos hablamos peor a la cara que a la espalda. Así que si pueden ofrecerle algo a este partido que se va, es simplemente hacer eso a la cara. Eso de hablar bien de los compañeros, eso de sorprenderte que alguien del otro partido político te pueda llegar a caer bien, hagámoslo. Y también era el último pleno del portavoz de Recupera Madrid. José Manuel Calvo hacía su despedida, aunque algo menos emotiva. Ada Colau, la alcaldesa en funciones de Barcelona, también se ha despedido este miércoles del Pleno del Ayuntamiento durante la que ha sido la última sesión del mandato 2019-2023. Colau ha expresado que no va a repetir en el cargo, aunque sí ha asegurado que se quedará en el consistorio como edil. Es un honor haber sido durante 8 años la primera mujer alcaldesa de esta ciudad, pero también muy especialmente como presidenta de este pleno durante 8 años. Está por ver el alcalde y el gobierno que salga el próximo sábado o los próximos meses, pero en todo caso seguro que yo no presidiré este pleno los próximos 4 años. Sobre la polémica con respecto a la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos a propuesta del fiscal general del Estado, hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la decisión adoptada por el Consejo de Ministros. De esta forma, Margarita Robles ha recordado que quien no lo comparta tiene la oportunidad de recurrir ante el Tribunal Supremo. En un Estado de Derecho, esa decisión que tomó ayer el Consejo de Ministros puede ser objeto de recurso, de impugnación, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Es decir, que hay un control judicial. Es decir, ¿Y hay razones, usted cree? Yo ahí, evidentemente, no me corresponde. Nosotros tomamos una decisión que creíamos que era la decisión acertada. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha salido nuevamente al rescate del gobierno de Pedro Sánchez, consiguiendo paralizar un informe sobre los contratos de emergencia de los ministerios durante la pandemia del COVID-19. Esta paralización será hasta después de las elecciones generales del 23 de julio. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital denuncian que todo obedece a una maniobra de la presidenta Enriqueta Chicano y de los consejeros izquierdistas para no perjudicar al Partido Socialista antes de la celebración de las próximas elecciones generales del mes de julio. Por ello, se ha paralizado la aprobación en el Pleno del informe sobre las contrataciones durante la pandemia por parte de los ministerios. El informe fiscaliza la gestión, gastos y contratos del Ministerio de Sanidad en la etapa de Salvador Illa en marzo de 2020 y afecta también a otros departamentos como el de Alberto Garzón o el de Transportes, que estaba en manos de José Luis Ábalos. Las mismas fuentes consultadas apuntan que el informe previsiblemente se aprobará de forma definitiva en el pleno que celebrará el Tribunal de Cuentas días después del 23J, cuando sus resultados ya no podrán repercutir negativamente en las elecciones en el Partido Socialista. 5 personas han sido desalojadas esta madrugada en Palma de Mallorca tras derrumbarse parte de un edificio en obras. No hay heridos, pero de momento los vecinos no van a poder volver a sus casas. Este miércoles, técnicos del Ayuntamiento de Palma se han desplazado al lugar para analizar el estado del edificio y estudiar las posibles causas. El inmueble ya ha sido precintado y los bomberos trabajan en la retirada de escombros. Y en Teruel, los vecinos del edificio que se derrumbó ayer insisten en que ya habían alertado de que había filtraciones de agua. De hecho, están estudiando emprender acciones legales. Sin embargo, desde el ayuntamiento aseguran que no tenían constancia de avisos por daños y tratan de realojar a las 21 familias que se han quedado sin casa. Ignacio Bravo. El pasado viernes, los propietarios fueron los encargados de alertar al consistorio acerca de estas filtraciones, a lo que el ayuntamiento respondió mandando a la empresa de aguas al lugar. La alcaldesa afirma que dicho aviso estaba atendido y solucionado. Lo que se trata de averiguar ahora es si existían avisos anteriores, como afirman varios inquilinos. Las 21 familias que han pasado hoy su primer día fuera de sus hogares consideran que el ayuntamiento podría tener responsabilidad en el derrumbamiento y se plantea tomar acciones legales. En unos minutos les contaremos todos los detalles. Y desde Bruselas, la Comisión Europea ha acusado a Google de haber abusado de su posición dominante para distorsionar el mercado de la tecnología publicitaria. En un documento enviado este miércoles por el Ejecutivo Comunitario a la multinacional americana, se señala que la única solución posible, a ojos de la Comisión, sería que Google se deshiciera de parte de su negocio.
Y más asuntos. La Eurocámara también ha aprobado negociar la primera ley sobre inteligencia artificial del mundo. Por amplia mayoría, este miércoles el Parlamento Europeo ha aprobado su posición final sobre la ley de inteligencia artificial. El objetivo es que antes de 2026 Europa se convierta en la primera región del mundo que cuente con normas de vigor que regulen este tipo de tecnología. Y terminamos contándoles que al menos 59 migrantes han muerto en un naufragio en Grecia, aunque las víctimas podrían ser muchas más, porque a bordo viajaban 400 personas. De ellas, 106 han podido ser rescatadas y una decena de barcos buscan ahora posibles supervivientes. La embarcación partió desde el este de Libia y su destino final era Italia. En casa de Herrero, Es Radio.